A menudo, cuando imaginamos el cuerpo humano durante el sueño, solemos recurrir a la analogía de una fábrica. Sí, es la imagen típica. Claro, imaginamos una gran instalación industrial donde, bueno, al final del día alguien baja el interruptor principal, las luces se apagan, las máquinas se detienen. Y todo queda en un silencio absoluto hasta la mañana siguiente, ¿no? Eso es. Parece una idea, no sé, súper reconfortante. Un simple encendido y apagado. Sin embargo, hoy tenemos sobre la mesa una pila enorme de investigaciones médicas. Literalmente una pila enorme. Sí, boletines farmacológicos, estudios de oncología y de cronobiología que, a ver, desmontan esa idea por completo. Totalmente. ¿Ni de broma es un simple interruptor? Exacto. La misión de este análisis a fondo es doble. Primero, desmitificar a una molécula que la sociedad ha encasillado injustamente como un simple somnífero. Ajá. Y segundo, demostrar que apagar las luces es en realidad la señal para que entre a trabajar el equipo de mantenimiento más sofisticado de todo el organismo. Me gusta mucho esa analogía del equipo de mantenimiento. Es que es tal cual. Hablamos de la melatonina. Y en este vídeo vamos a explorar desde sus propiedades alucinantes para quemar grasa, de las que casi nadie habla, hasta su capacidad para reparar el ADN. Y estoy emocionadísima, de verdad. Lo fascinante de este punto es que la melatonina es víctima de un malentendido monumental a nivel cultural. Ya. O sea, al etiquetarla como la hormona del sueño, se reduce a lo que decías, a un simple interruptor de la luz. Pero cuando revisamos la literatura científica, descubrimos que no es un invento reciente de la biología humana para hacernos dormir. Ah, ¿no? ¿Qué va? Es una molécula antiquísima. Es, digamos, un vestigio evolutivo que regula una relación fundamental casi primitiva con el tiempo físico y el entorno que nos rodea. Vale, pues vamos a desgranar esto paso a paso. Porque para entender qué hace la melatonina por el metabolismo o el sistema inmunológico en un cuerpo moderno, primero hay que viajar muy atrás en el tiempo. Muy atrás, sí. Y cuando digo atrás, hablo de miles de millones de años, directamente al caldo primordial. Las fuentes señalan que su origen evolutivo es precisamente lo que explica sus actuales superpoderes celulares. Exacto. A ver, si retrocedemos a los orígenes de la vida en la Tierra, a las primeras bacterias y organismos unicelulares primitivos, la melatonina ya estaba ahí. ¡Qué fuerte! Pero claro, una bacteria no duerme. Claro, evidentemente no necesita dormir. Lo que necesitaba era sobrevivir a un entorno increíblemente hostil. Ya, claro. En aquella época, la Tierra carecía de la capa de ozono protectora que tenemos hoy. Esto significa que la radiación ultravioleta del Sol, bombardeaba la superficie con una intensidad letal. Madre mía. Y esa radiación ultravioleta es como, no sé, como un martillo rompiendo cristales a nivel molecular, ¿verdad? Genera radicales libres. Esa es la clave. Esa es la clave para entender su origen. La radiación ultravioleta impactaba contra las moléculas de agua y de oxígeno dentro de estos organismos primitivos. Ajá. Rompía sus enlaces y creaba especies reactivas de oxígeno, los famosos radicales libres. Que son letales para las células. Totalmente. Un radical libre es básicamente una molécula inestable a la que le falta un electrón. Y claro, en su desesperación por estabilizarse, pues roba electrones de las estructuras celulares vecinas. Destrozando el ADN primitivo por el camino, supongo. Literalmente destrozándolo. Entonces, la melatonina evolucionó originalmente como un escudo. Fue uno de los primeros y más potentes antioxidantes de la naturaleza. ¡Guau! Una molécula diseñada para donar electrones a esos radicales libres y neutralizarlos antes de que mataran a la célula. O sea, que era una especie de protector solar interno. Exactamente. Pero, claro, aquí hay una ironía evolutiva maravillosa que mencionan los estudios que tenemos. Si la luz del sol generaba esos radicales libres destructivos, las bacterias necesitaban consumir enormes cantidades de su melatonina durante el día para no morir. Claro, se agotaban las reservas. Y para colmo, la propia luz ultravioleta destruía directamente la molécula por un proceso de fotooxidación. Y fíjate, el resultado mecánico de esa destrucción simultánea es una obra maestra de la biología. A ver. Al consumirse y destruirse masivamente durante las horas de luz, los niveles de melatonina en el interior del organismo caían en picado durante el día. Pero en el instante en que el sol se ponía y cesaba la radiación, los niveles empezaban a acumularse rápidamente. Claro,
creando un pico natural durante la oscuridad. Eso es. Y si conectamos esto con el panorama general de la evolución, vemos cómo los organismos multicelulares más complejos, que surgieron millones de años después, aprovecharon ese pico químico. Ah, o sea que lo usaron a su favor. Exacto. Dejaron de verlo solo como un antioxidante y empezaron a leerlo como información. Convirtieron, una consecuencia química en la señal universal que indica que ha llegado la noche. Es alucinante. Ascendieron al protector solar interno al puesto de, digamos, relojero jefe del organismo. Sí, es una transición brutal. Y esto explica un dato que a mí me rompe muchos esquemas. La melatonina no es exclusiva de los humanos ni de los mamíferos. Para nada. Las fuentes detallan que está presente en hongos, en invertebrados y, ojo a esto, de manera muy prominente en las plantas. Así es. Lo cual plantea una duda súper práctica. Si las plantas utilizan la melatonina para protegerse del estrés ambiental, significa que al comer ciertos alimentos estamos literalmente ingiriendo el escudo protector de esa planta. Sin ninguna duda. O sea, encontramos concentraciones significativas de melatonina en alimentos muy cotidianos. Por ejemplo, Pues los tomates, los plátanos, las nueces y en cereales como el maíz dulce. madre mía, ¿quién lo diría de un tomate? Ya ves, la botánica y la biología humana comparten mucho más de lo que parece a simple vista. De hecho, la ruta biosintética en nuestro propio cuerpo comparte precursores idénticos a los del reino vegetal. Ajá. Todo empieza con un aminoácido esencial que debemos ingerir en la dieta, que es el triptófano. Sí, el famoso triptófano. Claro, a lo largo del día, este triptófano se convierte en serotonina, que es, el neurotransmisor asociado al bienestar. Y finalmente, cuando cae la noche, unas enzimas muy específicas en la glándula pineal entran en acción. Para transformar esa serotonina en melatonina. Eso es. Pues es fascinante pensar que compartimos un mecanismo de defensa tan básico con una nuez. Y comprender ese pasado evolutivo como un antioxidante de élite, creo que es la pieza que nos falta para entender la siguiente gran revelación de las fuentes. Porque cuando el cuerpo humano se inunda de melatonina por la noche, no es que tiremos del enchufe para descansar y ya está, es que abrimos las puertas a un proceso de reparación celular profundísimo. Y aquí es donde la química estructural de la molécula marca la diferencia entre la vida y la muerte celular. ¡Ostras! Sí. Las investigaciones farmacológicas subrayan una característica física inusual, y es que la melatonina es una molécula anfifílica. Vale, aclaremos ese término para quienes nos ven. Sé que a veces la literatura médica usa la palabra lipófila, pero técnicamente el comportamiento va mucho más allá, ¿no? Es una distinción crucial, sí. A ver, muchas sustancias son hidrosolubles, es decir, se disuelven en agua, como la vitamina C. ¿Vale? Otras son liposolubles, se disuelven en grasas, como la vitamina E. Pero ser anfifílica significa que la melatonina es soluble tanto en agua como en lípidos. Claro. Y las membranas de todas nuestras células están hechas de capas de grasa. Pero el interior y el exterior son acuosos. Exacto. O sea que la melatonina tiene un pase VIP ilimitado. Puede atravesar la puerta de seguridad de grasa y moverse libremente por la pista de baile acuosa del interior. Es una metáfora perfecta. Este pase VIP le permite cruzar fácilmente la barrera hematoencefálica. Que es dificilísimo. Es el filtro de seguridad más estricto del cuerpo, diseñado para proteger el cerebro de toxinas, pues la melatonina pasa sin problema. ¡Qué pasada! Y una vez dentro del cerebro y dentro de cada célula, no se queda en la superficie, penetra hasta el núcleo, donde reside y se protege la caja fuerte de nuestro ADN. Ajá. Y entra en las mitocondrias, que son los motores energéticos. Y una vez allí, despliega ese poder antioxidante ancestral del que hablábamos. Limpiando todo. Y limpiando toxinas letales como el radical hidroxilo o el peroxinitrito, y lo hace con una eficacia muy superior a la de cualquier vitamina clásica. Y claro, ese blindaje celular sistemático se traduce en beneficios clínicos que se pueden medir. Por supuesto. Los estudios sobre neuroprotección que hemos revisado indican que en enfermedades degenerativas como el Alzheimer o el Parkinson, donde el estrés oxidativo destruye poco a poco la arquitectura del cerebro, la melatonina actúa como un estabilizador. Frena el deterioro. Claro, ayuda a reparar el andamiaje interno de las neuronas, el citoesqueleto, y proteínas como las MAP2, evitando que colapsen. Pero, a ver, donde verdaderamente los datos me han dejado loca es en la sección de oncología. Ese tema es tremendo. Es que las fuentes hablan de una fuerte acción antiproliferativa,
especialmente en cánceres dependientes de estrógenos, como líneas de células de cáncer de mama. Sí, la línea MCF7, por ejemplo. Exacto. Se menciona que inhibe la angiogénesis, bloqueando el factor VEGF, que, a ver, angiogénesis suena a una táctica militar súper severa. ¿Qué es exactamente lo que le está haciendo al tumor la melatonina en ese proceso? Pues literalmente le está cortando las rutas de suministro logístico. ¡Ostras! A ver, la angiogénesis es el proceso mediante el cual un tumor que está creciendo segrega señales químicas para obligar al cuerpo a crear nuevos vasos sanguíneos a su alrededor. Claro, el tumor necesita comer. Necesita su propia red de carreteras privadas para recibir oxígeno y nutrientes ilimitados. Solo así puede seguir expandiéndose. Ya, tiene sentido. Pues lo que hace la melatonina es bloquear las señales moleculares que el tumor envía. Al detener la formación de estos nuevos vasos sanguíneos, asfixia y mata de hambre al tejido tumoral. ¡Qué barbaridad! Y claro, esto limita enormemente su capacidad para hacer metástasis y propagarse a otros órganos. Si lo conectamos con el panorama general, es un adyuvante maravilloso, porque protege a las células sanas de la toxicidad de tratamientos como la quimio, mientras induce la muerte en las cancerosas. Pero esto me lleva a cuestionar la mecánica del proceso, porque suena casi a película de ciencia ficción. Ya, a veces cuesta creerlo. A ver, si la melatonina tiene ese pase VIP del que hablábamos y entra en todas las células del cuerpo por igual, y su trabajo histórico es proteger el ADN, ¿cómo sabe distinguir entre una célula sana que debe cuidar y una célula tumoral a la que debe cortarle los suministros? Esa pregunta es buenísima. Esto plantea una duda crucial sobre, la inteligencia bioquímica de nuestro organismo. La respuesta es que la melatonina no es un simple químico que actúa a ciegas, es un modulador sumamente sofisticado. Vale. La célula sana y la célula tumoral tienen entornos internos completamente distintos. En ciertos tipos de cáncer, las células tumorales dependen masivamente de receptores de estrógeno para recibir la orden de multiplicarse. Ajá. Pues la melatonina interfiere directamente con esos receptores específicos en el tumor, silenciando la señal de crecimiento. Y también mencionan las fuentes una interacción con la enzima de la inmortalidad, ¿no? Exacto, la famosa telomerasa. Eso. Las células cancerosas producen niveles anormalmente altos de esta enzima para evitar envejecer y así se dividen de forma infinita. La melatonina detecta esta anomalía, inhibe la actividad de la telomerasa y fuerza a la célula cancerosa a envejecer y morir. O sea, la obliga a comportarse de forma normal, hasta que muere. Exacto, un proceso llamado apoptosis. Sin embargo, cuando la melatonina entra en una célula sana, pues no encuentra esa telomerasa hiperactiva, Claro, no hay anomalías. ni esa dependencia de hormonas de crecimiento. Así que simplemente vuelve a su trabajo original de hace 1000 millones de años. Actuar como un escudo antioxidante que protege el ADN sano. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque esta asombrosa capacidad de modular células tiene un impacto directo, y de forma súper directa en cómo gestionamos la energía y el peso corporal. Sí, el metabolismo. Esto es el gran enfoque que queríamos darle hoy. Resulta que la melatonina no solo es un escudo, es un gestor metabólico y un quemagrasas de primer nivel. Es que la cronobiología y el metabolismo son, en esencia, dos caras de la misma moneda. O sea, no se puede entender cómo procesamos la energía sin entender los ciclos de luz y oscuridad. Claro. Cuando los niveles de melatonina aumentan en el torrente sanguíneo, se envía una señal sistémica que altera por completo la forma en la que el cuerpo maneja sus reservas. Regula la masa corporal, la eficiencia digestiva y la tasa metabólica. Yo me imagino esto como un termostato inteligente que está conectado a la despensa de una casa. A ver, durante el día, cuando comemos, la hormona insulina domina el escenario. Sí, la insulina manda de día. Y la insulina es la hormona del almacenamiento. Su trabajo es recoger la energía circulante y guardarla en la despensa, que suele ser nuestro tejido adiposo blanco. La grasa de toda la vida. Exacto, la grasa típica que se acumula no hace mucho y nos causa sobrepeso. Pero fíjate, al caer la noche y segregarse la melatonina, el termostato cambia. El cuerpo pasa del modo despensa al modo horno. Esa transición es vital, y ese horno tiene un nombre biológico específico. Es el tejido adiposo pardo, o la grasa parda. Ajá. A diferencia de la grasa blanca, que es un almacén inactivo, la grasa parda es un tejido metabólicamente superactivo. Debe su color oscuro a que está densamente empaquetado con mitocondrias ricas en hierro. Los motores energéticos. Eso es. Y su función no es almacenar energía, sino quemarla masivamente para generar calor. Un proceso que llamamos termogénesis. ¡Qué pasada!
La literatura que hemos revisado demuestra que la melatonina promueve activamente tanto el reclutamiento de nuevas células de grasa parda como la activación de las que ya tenemos, elevando el gasto calórico por la noche. O sea, que quemamos grasa mientras dormimos. Pero es que hay una coreografía hormonal aún más delicada detrás de todo esto, y es fascinante. A ver, Al entrar en la oscuridad, la melatonina actúa sobre el páncreas de un modo directo para reducir significativamente la secreción de insulina. un paso importantísimo. Es absolutamente crítico, porque la insulina alta, como todos sabemos, actúa como un candado que impide quemar grasa. Al quitar ese candado, bajando la insulina, la melatonina abre la puerta a la gran reparadora nocturna. La hormona del crecimiento. Exactamente. Permite una mayor segregación de hormona de crecimiento. Claro, es una relación de antagonismo funcional que muchísima gente desconoce. O sea, si tienes niveles altos de insulina en sangre, la secreción de la hormona del crecimiento se suprime drásticamente. Se bloquea. Totalmente. Y necesitamos esa hormona del crecimiento por la noche, no para crecer en altura, obviamente, sino por su potente efecto lipolítico. O sea, para quemar grasa de un modo directo. Así es. Se encarga de descomponer los triglicéridos almacenados en la grasa para liberarlos como energía, y utiliza esa energía para reparar los tejidos musculares y óseos que hemos desgastado durante el día. Fíjate. La melatonina es entonces la directora de orquesta que asegura que la insulina baje lo suficiente para que la hormona del crecimiento pueda salir a trabajar. Lo has resumido a la perfección. Entonces te voy a plantear la gran pregunta metabólica de forma muy cruda. ¿Podemos afirmar, basándonos en las fuentes, que dormir en total y absoluta oscuridad es una estrategia fisiológica directa para perder grasa y controlar el peso? Afirmativo. Sí, rotundamente. ¡Ostras! Y la prueba clínica más contundente la vemos cuando ese sistema se rompe. La evidencia muestra sistemáticamente que la falta de melatonina, debido a la interrupción de la oscuridad nocturna, altera por completo el equilibrio energético. Claro, el cuerpo se vuelve loco. La insulina se mantiene artificialmente elevada por la noche. Entonces la hormona del crecimiento no hace su trabajo y la grasa parda se inactiva. O sea, guardamos en lugar de quemar. Exacto. De hecho, la disrupción crónica de la melatonina está asociada causalmente en los estudios con el desarrollo de obesidad severa y la aparición de diabetes tipo 2. Madre mía. El metabolismo humano requiere oscuridad profunda para calibrarse. Es así de simple. Pues esto nos lleva de cabeza al gran conflicto de nuestra era, el lado oscuro de nuestra relación con la luz. Qué paradoja, ¿verdad? Total, hemos pasado de entender a la melatonina como un simple antioxidante ancestral a verla como el agente que frena tumores y, ojo, enciende los hornos metabólicos nocturnos. Todo bajo una condición innegociable, que es la oscuridad. Sí, sin oscuridad no hay magia. Pero claro, ¿qué ocurre en un estilo de vida moderno que ha declarado la guerra a la oscuridad natural? Pues ocurre un cortocircuito evolutivo de manual. Ya. Para entender el impacto hay que mirar al núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que es el reloj maestro del cerebro humano. Este reloj no tiene ojos propios. Depende de unos fotorreceptores especiales en nuestra retina que son extremadamente sensibles a una longitud de onda muy específica. La luz azul, supongo. Exacto. La luz azul, concretamente entre los 460 y 480 nanómetros. Y para sorpresa de nadie, esa luz azul de 460 a 480 nanómetros es exactamente la misma firma lumínica que tiene el cielo abierto en pleno mediodía. Efectivamente. Y es también la luz que emiten sin descanso las pantallas de los ordenadores, los teléfonos móviles, las tablets y, bueno, la mayoría de las bombillas LED blancas que tenemos en casa. Las de uso diario. O sea que al mirar una pantalla a las 11 de la noche no estamos solo consumiendo contenido. Estamos hackeando cruelmente nuestro reloj biológico. Le estamos gritando al cerebro, es mediodía, detén la producción de melatonina de inmediato. Y claro, el cerebro obedece ciegamente. Uf. La síntesis en la glándula pineal se desploma de manera drástica e inmediata, engañando al hipotálamo. Por eso las soluciones que proponen las fuentes siempre enfatizan la higiene lumínica por encima de cualquier otra cosa. Claro, es el origen del problema. Es fundamental, por ejemplo, exponerse a la luz solar brillante temprano en la mañana. Para anclar el ritmo circadiano. Eso es. Y luego por la noche hacer una transición hacia iluminaciones de baja temperatura de color, tonos cálidos, anaranjados, rojizos. Que no activan esos fotorreceptores de luz azul. Exactamente. Y así permiten que la melatonina fluya de forma natural.
Sin embargo, a él. Todos sabemos cómo funciona la sociedad moderna. Ante un problema biológico generado por nuestros malos hábitos de iluminación, la respuesta inmediata suele ser buscar un atajo. La típica pastilla mágica. Las fuentes dedican una sección considerable a la suplementación exógena. Hablamos de gotas, comprimidos e incluso el aumento en la ingesta de esos alimentos ricos en triptófano que mencionaba Santaz. Sí, y esto plantea una pregunta crucial a nivel clínico. O sea, ¿podemos mantener un entorno lumínicamente tóxico, recibir impactos de luz azul hasta la madrugada y simplemente compensarlo tragando una pastilla de melatonina sintética? ¿Y qué dice la ciencia? Pues la respuesta farmacológica es un no rotundo. Me lo imaginaba. A ver, la melatonina que consumimos en suplemento no actúa como los somníferos tradicionales. Esos deprimen el sistema nervioso central y literalmente te obligan a perder el conocimiento. Te sedan, vaya. Exacto. Pero la melatonina es un sincronizador, un cronobiótico. Su función principal es transmitir información sobre la hora del día al cuerpo. Entonces, ¿qué significa todo esto en realidad a nivel práctico? Porque, usando una analogía mecánica, tomarse un suplemento de melatonina mientras sigues haciendo scroll en la pantalla del móvil en la cama. Es como pisar el acelerador y el freno de un coche al mismo tiempo y con todas tus fuerzas. Es una comparación súper visual. Es que, claro, por vía digestiva le envías al cuerpo una señal química masiva que le dice es medianoche profunda, pero por vía óptica le envías un torrente de luz azul que dice es pleno mediodía. Y el resultado no es un sueño reparador ni de broma, es un estado de profunda confusión metabólica. Lógico. Y para añadir más complejidad al asunto de las pastillas, debemos hablar de la biodisponibilidad por vía oral. Es sorprendentemente baja. ¿Cuánto? Oscila apenas en un 15%. Ostras, poquísimo. ¿Y por qué se pierde tanto? Por el efecto de primer paso hepático. Cuando tragas una pastilla, se disuelve en el estómago, pasa a los intestinos y viaja directamente al hígado. Vale. El hígado, que actúa como el centro de desintoxicación, detecta esta llegada repentina y masiva de una hormona como una anomalía enorme. Así que antes de que esa melatonina llegue al torrente sanguíneo general para alcanzar el cerebro o las células, El hígado la destruye. sí, metaboliza y destruye alrededor del 85% de la dosis. ¡Qué barbaridad! Aún así, los boletines indican que hay escenarios específicos donde este atajo químico sí tiene una utilidad clara y demostrada. Sí, no todo es blanco o negro. El caso más clásico que citan es el jet lag. Un clásico. Cuando cruzamos múltiples zonas horarias en un avión, pues nuestro reloj interno queda completamente desfasado del entorno. Y las directrices sugieren dosis de entre medio miligramo hasta 5 miligramos para ajustarlo. Claro, en escenarios de desadaptación aguda como el jet lag, la suplementación exógena ofrece beneficios indudables. Sin embargo, en el día a día, como decíamos, no está libre de riesgos. Tienen efectos secundarios. Exacto. Saturar el cuerpo con picos hormonales artificiales puede causar somnolencia diurna prolongada, mareos leves, incluso alteraciones en los ciclos de sueño. Por eso la higiene del sueño debe ser siempre la primera elección. Es volver a los principios elementales. Eso es, respetar las reglas de la biología evolutiva. Bueno, si recapitulamos todo este análisis, el viaje histórico de la melatonina resulta verdaderamente abrumador. Es una historia increíble. Comenzó hace miles de millones de años, siendo un simple escudo antioxidante en bacterias que luchaban por no ser achicharradas. Y ha evolucionado hasta convertirse en el gran director de orquesta sistémico. Exacto. Regula el sistema inmunológico, previene tumores, bloqueando sus vasos sanguíneos. Y ojo al dato más atractivo hoy. Activa esa quema de grasa a través del tejido adiposo pardo, bajando la insulina y subiendo la hormona del crecimiento. Es una maravilla. Todo bajo la condición de darle la oscuridad que exige. Exactamente. Es una coreografía bioquímica precisa. Que ha tardado milenios en perfeccionarse además, y nos recuerda de forma tajante nuestra conexión física ineludible con los ritmos del planeta. No podemos separarnos de esos ciclos de luz y oscuridad sin pagar un precio metabólico enorme. Y esa realidad ineludible nos deja con una reflexión final espectacular para que todos los que nos están viendo le den una vuelta. A ver. Si durante la inmensa mayoría de la historia evolutiva, la supervivencia, la preparación del ADN y la gestión de la energía han dependido de ese contraste absoluto entre la luz del día y la oscuridad de la noche, ¿cuáles serán las consecuencias evolutivas a largo plazo para una especie humana que ha decidido vivir en un perpetuo crepúsculo artificial,
bañada en luces LED. Es una pregunta inquietante. Es un tema para meditar largo y tendido la próxima vez que, alguien dude en apagar esa lámpara de la mesita de noche o el móvil antes de dormir. Desde luego, da mucho que pensar. Con esto cerramos el análisis a fondo de hoy. Esperamos que este recorrido por las verdaderas capacidades de la melatonina haya servido para arrojar luz, o mejor dicho, oscuridad, sobre cómo optimizar la salud celular y el metabolismo. Por favor, no olvidéis darle me gusta al vídeo y suscribiros al canal para enteraros de los nuevos vídeos que publicaremos muy pronto. Totalmente. Suscribíos que vienen temas muy potentes. Hasta la próxima.